Bien, estimados estudiantes, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase tutorial de práctica. En este caso, pues nos estamos dirigiendo a los estudiantes de séptimo y de octavo semestre. Les damos la bienvenida a la profesora Marla Rodríguez y yo, el profesor Carlos Zamudio. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profe Carlitos. Buenas tardes, queridos estudiantes. Los invitamos a poner muchísima atención a todo lo que vamos a trabajar en este tutorial para que tengamos una elaboración asertiva de esas unidades didácticas. Bueno, nosotros vamos a indagar sobre el procedimiento y la aplicación de la unidad didáctica. Es importante aclarar este tema porque pues, nos han enviado bastantes mensajes y han hecho muchísimas preguntas, entonces este video tutorial es sobre concretamente unidad didáctica. Vamos a tener en cuenta las siguientes asignaciones. Hay que descargar la guía de unidad didáctica, se encuentra en el botón instrumentos de aplicación. Hay que leer los documentos de apoyo. Estos documentos de apoyo pues están debidamente sustentados y son de otras universidades en donde pues tienen muchísima experticia en el tema. Siempre también les recomendamos ver la clase tutorial y como está dirigido a estudiantes de séptimo y de octavo semestre, entonces la profesora Marla va a publicar un infograma dándole las indicaciones, también se van a enviar mensajes y yo también voy a publicar un infograma en el aula pues para que todo quede más claro. Ya que las fechas son diferentes, las fechas de entrega son diferentes, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sí, o los estudiantes de séptimo semestre deben entregar en una fecha diferente a los de octavo semestre. Entonces, por eso la aclaración. Allí se les va a indicar en un mensaje y en un infograma. Bueno, ¿qué es una unidad didáctica? Es una propuesta pedagógica. Recuerden que nosotros estamos siempre trabajando en torno a la pedagogía y se desarrolla en un periodo de tiempo determinado. Este concepto de unidad es porque es solamente una propuesta, ¿cierto? No son varias, sino es solamente un tema que se desarrolla y es unitario. Hay que aclarar eso, no hay que trabajar muchísimas cosas al mismo tiempo porque pierde el concepto de unidad. Bueno, la unidad didáctica aplica y une una propuesta pedagógica en torno a un tema, como ya lo hemos hablado anteriormente, y permite articular procesos de enseñanza-aprendizaje enfocados a un grupo y un grado específico. Es importante mirar esto, ¿cierto? Lo del grupo y grado específico no va para todo el colegio, ¿cierto? No va para todos los grados, sino específico puede ser al tema, al grupo en donde ustedes lo están haciendo o a un grupo de primaria Sí, o a claro. un grupo de preescolar, pero siempre debe pensarse también en torno a las necesidades de ese grupo como tal. Y en el nivel de desarrollo de ese grupo El también, nivel de profe. desarrollo de los niños, la actitud, el aprestamiento, el Sí. proceso en que ellos van. Es importante hacer esta aclaración. Bueno, los tipos de unidades didácticas, este es un autor que se llama Corrales Salguero, lo publicó en el 2009, hay una que es globalizada, ¿cierto? Se centra en un punto o en un centro de interés, se caracteriza por eso. Entonces se fija un centro de interés y se trabaja en torno a ese tema. La interdisciplinar busca relación entre varias áreas o disciplinas relacionadas, pero recordemos que es solamente un tema, ¿no? Eso es importante. Y la disciplinar desarrolla únicamente objetivos contenidos en una disciplina. La que más se trabaja es la disciplina, ¿cierto? Y la Sí, que más claro. tiene aplicación. Es la que nosotros vamos a desarrollar. Bueno, según el contenido, también puede ser conceptual, ¿cierto? Se trabajan en torno a los conceptos. Eso es algo generalizado. Generalmente esto se hace para niños pequeños, ¿no, Sí, claro, profesora Marla? claro que sí, No, profe. no va para niños. El niño después de los 3 4 años se le trabajan muchísimo los conceptos y hay que basarse en eso. Bueno, hay una que es procedimental que va más enfocada como al procedimiento que se desarrolla de enseñanza, ¿cierto? Y la actitudinal es donde se trabaja únicamente los contenidos actitudinales. Entonces, básicamente estas tres, nosotros pues la que más aconsejamos es basarse en el conceptual, ¿cierto? Sí, claro. Que es la que se trabajan los conceptos porque pues la mayoría de nuestros estudiantes están trabajando O con niños procedimental. pequeños o procedimental. Bueno, ahora entonces pasamos a mirar la guía, vamos a mirar un paso a paso de cómo se desarrolla la guía para que ustedes tengan claro entonces cómo es el proceso y cómo es la aplicación de la guía. Ahí va la primera parte va el nombre del colegio, la institución donde ustedes están, el título de la unidad didáctica. Ese título de la unidad didáctica debe ser bien llamativo, ¿cierto, profe Carlitos? Veíamos un ejemplo de una que decía el niño Cristóbal Colón, ¿no? Para Niño trabajar Cristóbal con los Colón. pequeñitos
y era un cuento, o sea, a nivel de cuento, de anécdota, cómo era Cristóbal Colón. Entonces, un título que sea cercano a la realidad, como él dice, una experiencia de los niños con los que van a trabajar, tiene que ser algo que parta de ellos mismos. El título, pues, condicionará todas las actividades que ustedes vayan a desarrollar. Sí, habíamos hablado de otra que puede ser el barrio. El Entonces en el barrio. barrio se habla sobre ciudadanía, ¿cierto? Se habla sobre los vecinos, las características de la gente que hay en el barrio, cuántos niños hay, de qué edades, ¿cierto? Qué costumbres tienen, si se reúnen, por ejemplo, para hacer algunas brigadas en torno al barrio, ese tipo de cosas. El barrio se desprenden muchísimos temas y ese era otro que nosotros habíamos tomado ejemplo. Vamos a dejar de ejemplo el del barrio para seguirlo tomando durante el ejemplo de esta unidad didáctica para desarrollar cada aspecto. El área, entonces ahí está qué área van a trabajar, en este caso sociales, ciencias, lectoescritura, matemáticas, el grado, el qué curso van a estar, en qué bimestre están los niños, el docente, la asignatura y la unidad didáctica, número, o sea, porque el Sí, profe Carlos dice que es un tema, entonces obviamente ese tema tiene que agotar las 5 o 6 unidades didácticas que ustedes exacto. alcanzan a desarrollar en el periodo de tiempo que se les da para hacerla, ¿no? Y aquí en número de clases, eso depende de las clases que nos queden en el centro de práctica o las semanas que ustedes van a Sí, hacer. Generalmente si es por clase hay estudiantes que van 3 veces a la semana, entonces en 15 días aproximadamente lo pueden hacer. Es sí, decir, claro. una semana 3 sesiones, la otra 3 y la otra 2 sesiones. Lo pueden organizar de esa manera. En esa nubecita había un tema que decía una frase reflexiva, pero pues acá podemos colocar un juego analítico del tema. Entonces puede ser ahí de pronto un encuentre de detalles o una secuencia por ejemplo, si vamos a trabajar lo del barrio, entonces como unos cuadritos donde haya profesiones del barrio, como algo que tenga que los motive a introducirse al tema de acuerdo al nivel, ¿no? Sí, puede ser una frase, puede ser una imagen, puede ser algo alusivo a lo que están trabajando. Eso lo Pues pueden hacer desde allí. desde como quieran. La fecha, dice después la fecha. Bueno, ustedes van a enumerar las clases. Sí, es importante que las enumeren porque si no Así, después no hay una sabemos. confusión. Entonces es importante esto, la fecha, ¿cierto? Y aquí tenemos los objetivos didácticos. Mire que ya no es un objetivo muy generalizado o muy global, sino ya es algo didáctico, es algo que tiene que ver con el hacer docente dentro del aula. Y esos objetivos didácticos van encaminados a responder unas preguntas. ¿Qué quiero que aprendan los alumnos o los estudiantes? ¿Qué quiere usted que aprendan? Entonces ahí coloca el objetivo específico de lo que quiere que aprendan. ¿Cuáles van a ser las capacidades que espero que dominen al terminar esa unidad didáctica? Entonces miren a ver qué capacidades desarrollan los niños en todos los niveles, motrices, cognitivas, de lenguaje. Miren cómo lo pueden realizar. También se concretan los objetivos de acuerdo a la programación del curso y se redactan en infinitivo y de acuerdo a Sí, la taxonomía de Bloom, eso de los objetivos ya lo hemos que ya lo hablado hemos varias veces, hablado. que pues está claro. Bueno, los criterios de evaluación, ¿cierto? Sí, Carlitos. Es importante que ya también hemos hablado de los criterios de evaluación en varias oportunidades. Hay muchísimas formas de evaluar a los estudiantes, no solamente con la evaluación o el quiz o el parcial, ese tipo de cosas que se hacen, sino hay muchísimas formas. Y aquí está, la profesora nos describió acá cómo se puede hacer, ¿cierto? Sí, se pueden redactar en tercera persona. Siempre casi todas las cosas se redactan en tercera persona, no yo, ni él, ni tú, sino a nivel general, o sea, en tercera persona. Expresan el tipo y el grado del aprendizaje que se espera que esos niños alcancen con respecto a los objetivos de cada una de las áreas y el desarrollo de las competencias básicas. Sí, Entonces, entonces, hay que tener en cuenta 3 aspectos: objetivos, áreas y competencias. exacto. Y deben evaluar definitivamente lo que se hace, ¿cierto? Sí, claro, profe. Entonces, si yo estoy evaluando, por ejemplo, lo que se hace en el barrio o mi barrio, como el tema que habíamos planteado anteriormente, tengo que hacer evaluación en torno a esa enseñanza del tema del barrio. No tengo que preguntarles otras cosas ajenas a eso. Y lo que la profesora Marla nos decía, siempre hay que redactarlo en tercera persona. Entonces, a los estudiantes de la escuela tal se les va a evaluar este tipo de cosas con estos instrumentos. Podrían Exacto. empezar a hacerlo de esa manera para que les quede más claro. Mm, Más ajustable los instrumentos, que Bueno, es bien. bueno. Bien, entonces ahora pasamos a la parte del contenido. Los contenidos están relacionados con esos objetivos.
Se concretan los conceptos, lo que el profe decía ahorita precisamente. Si estamos hablando del barrio, los contenidos tienen que ir directamente ligados al barrio. Entonces, conocer el barrio, orientarme en el barrio, esos son conceptos, ¿no? Sí, además que Las siempre, profesiones de mi barrio. sí, pero siempre uno debe nombrarlo para que el niño asimile y acepte y lleve un buen proceso, siempre hay que nombrar mi barrio o el barrio, o sea, siempre hay que nombrar Sí, el claro. proceso. Es algo así como un efecto de recordación al niño. Entonces, bueno, recuerden que ayer estábamos hablando sobre el barrio y las costumbres. Hoy vamos a trabajar el barrio y la arquitectura. Entonces, ellos siempre van a identificar eso en el barrio. Uno no debe dejar los temas o los contenidos aparte. Claro que sí. El barrio y las calles, el barrio y las instituciones que hay en el barrio, las profesiones de mi barrio, o sea, de todo lo que tenga que ver con el tema, entonces los contenidos van directamente Sí. relacionados a ese concepto que ustedes quieren trabajar con los niños. Bueno, no se pueden hablar de otro tipo de cosas porque las otras cosas ya distraerían al niño, Sí, ¿cierto? claro, El barrio tiene que ver con la ciudad, pero si yo ya hablo de ciudad como tal o de departamento, cambia completamente el concepto. sí, Entonces claro. siempre va a ser barrio, barrio, barrio en todas las sesiones que ustedes vayan a trabajar. Bueno, hablamos acá de los temas transversales, es lo Sí. que nosotros hablamos en nuestra presentación. O sea, ¿qué otras asignaturas dentro de mi desempeño académico puedo involucrar, cierto? Claro que sí, entonces cuando Carlitos habla del barrio, entonces ahí se pueden hablar de los valores que tiene el barrio, se pueden contar las casas del barrio, que De trabajamos la historia, matemáticos, la historia que de la hablamos ya de historia del barrio, ¿cierto? lectoescritura, de lenguaje, Eh, hablamos de historia también ahí, arte, de porque tiene que ver arte, con el diseño de las casas y la vamos a hacer una arquitectura. maqueta del barrio, o sea, Sí, ese tema es transversal a todo el proceso sí. Y pedagógico hay que que se da. hacerlo de todas maneras. Uno no puede a los estudiantes siempre hablarles de una sola asignatura y meterla como en un cajoncito, sino siempre debe ser ese tema transversal. Sí. Bueno, las condiciones de trabajo. Hay que establecer las pautas y las normas claras del desarrollo de la clase y la unidad desde el principio. Los niños deben saber qué es lo que se va a trabajar, cómo Sí, va a evaluar usted, qué tipo de actividades va a realizar, porque no puede jugar usted a la improvisación dentro de ese proceso pedagógico de la sí. unidad. De todas maneras, nosotros hemos hablado de esto anteriormente. Ustedes deben de tener todo organizado previo a montar su unidad didáctica, o si no, no la monten. Sí, claro. Todo lo deben de tener organizado y ya después de eso sí pueden tener una condición de trabajo óptima. Bueno, entonces miramos ahora acá la agenda de trabajo. Están las actividades tipo y tareas propuestas. Entonces, se plantean dos tipos de actividades para realizar. Una puede ser por sesiones, y eso quiere decir que hay que Sí, globalizar las actividades, introduciendo una a una los conceptos, ¿no? Y la otra es por áreas, tareas, proyectos, rincones de interés, espacios. Entonces, usted depende de su proceso de trabajo en el aula, usted puede definir cualquiera de estos modos u otros más, ¿no? sí, O combinarlos. Además de esas actividades, hay que planear actividades de refuerzo, acuérdense, refuerzo, ampliación, de aplicación, de implementación, y todas las que se les ocurran. Por ejemplo, si hablamos de las historias del barrio, eso ahí va un recuento anecdótico y tienen que involucrar también a los padres de familia dentro de ese proceso, ¿no? Porque hay gente que vive muchísimo tiempo en el barrio, entonces ya se recurre a todo ese tipo de personas, entonces ya es un estudio diferente el que se va a hacer, ¿no? se podría ser también pensado en una escuela de padres, ¿no? Ahí ya salen Claro, otros temas que se han propuesto anteriormente. Bueno, además de las actividades de introducción y el desarrollo, ¿cierto? Plantear actividades de refuerzo y ampliación. Esas actividades de refuerzo, ¿cuáles son? Las que ustedes, aparte de esta sesión que ustedes van a tener, van a desarrollar con los estudiantes. Es decir, pueden plantear, por ejemplo, una decoración del barrio, unas claro, fotografías del barrio, hacer un mural, ese tipo de cosas, no solamente pues la clase ya de sí, una claro. hora o 2 horas que ustedes tengan, sino todo debe estar en torno al barrio. Entonces pueden decorarlo, pedir una autorización a la docente titular, en donde ustedes dicen vamos a trabajar sobre el barrio y ponen fotografías y hacen murales, trabajan todo en torno a eso y que todo tenga, eh, o sea, todo va a ir en torno a ese tema Mire que lectoescritura ahí se puede trabajar con los letreros del barrio. O sea, también. usted sale con los niños y vamos a escribir todos los letreros del barrio. Panadería, Rico La, Pan, la carnicería, el supermercado, supermercados, ¿cierto? y eso es un proceso de El parque, las lectoescritura. señales de tránsito, los avisos de se compra, se vende, ¿cierto? Donde venden helados, por ejemplo,
Ese tipo de cosas son Claro, importantes. y todo ese trabajo se puede hacer a nivel La de publicidad que hay. profesores. Bueno, entonces ahora pasamos a la metodología. ¿Qué es la metodología? Son esas estrategias, valga la redundancia, metodológicas para utilizar en el aula. Esas metodologías pueden ser activas, que básicamente lo que se hace siempre en la educación inicial y en pues, hasta segunda primaria, diría yo, es una pedagogía activa, ¿no? En Sí, donde el niño está permanente involucrado en ese proceso. Entonces hay aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, proyectos, sí. talleres, rincones, que yo pienso que es la que más se puede adecuar a este trabajo en unidades didácticas, Bueno, ¿no? también en la metodología yo siempre les indico para que no se confundan tanto, hacerlo como por pasos, Sí, ¿cierto? Entonces, en el primer paso vamos a hablar sobre las generalidades del barrio, mostrándoles una película, mostrándoles fotografías, ¿cierto? sí, claro. En el segundo paso vamos a hablar sobre la historia de barrio, entonces vamos a redactar un cuento, ese tipo de Perfecto. cosas, o sea, irlo escribiendo, pueden hacerlo 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos y así les queda mejor. De eso se trata la metodología, ¿no? Y aquí sí se pueden gastar el tiempo y el espacio que quieran para escribir. No es tan limitante como en una planeación. O sea, la planeación es un poco más concreta. Aquí pueden Sí. ustedes extenderse un poco más y aquí también se puede trabajar en la metodología de los aprendizajes significativos y funcionales que adquieren los niños dentro de ese proceso de trabajo. Bien, procedimientos de evaluación. Entonces eso ya lo habíamos hablado Sí, anteriormente, ¿cierto? Explicar brevemente qué se hace en la evaluación, ¿cierto? Cómo se cuándo, evalúa, los cómo, criterios, todo ese tipo de qué cosas. va a evaluar. Y acá está, pues, las pruebas escritas, las guías, las fichas. También uno le puede preguntar a los niños, puede hacer una pequeña encuesta, el registro de observación, las pruebas orales. Hay infinidad de cosas. Listas de En esto cotejo. de las carpetas, por ejemplo, es donde todo el niño va organizando el taller o todo lo que ustedes van Claro. desarrollando allí. Esa es una forma de evaluar. Bueno, los recursos, habíamos hablado, ustedes también ya lo saben, hay infinidad de recursos, entonces contar con estos recursos. Y acá, al finalizar, en los recursos, pues vale todo, ¿no? Sí, están los convencionales que es el material impreso, las Sí. fotocopias que uno dice, "Uy, no, pero como allá en muchos sitios se utilizan los tableros didácticos, el juego de laboratorio, los medios audiovisuales y los medios tecnológicos que son importantes dentro de todo este proceso. Bien, y en observaciones generales ustedes ya después hacen sus apreciaciones, ¿cierto? Eso ya es muy particular de cada grupo. Eh, bueno, y aquí nosotros agregamos porque pues estaba planeado inicialmente para llevarlo durante un gran tiempo en el semestre. Entonces, esta es la misma de la que nosotros hablamos anteriormente. Ustedes ya tienen, pues indiscutiblemente van a suprimir algunas sesiones porque no nos da el tiempo para todas. Sí, claro, yo creo que serían 4 o 5 sesiones Sí, que aproximadamente. alcanzan Nosotros a después desarrollar. también les vamos a enviar un mensaje indicando cuántas de hacer, cómo van a ser los tiempos de entrega, eh, la fecha específica para que lo entreguen, ¿cierto? Y Sí. cada grupo qué es lo que tiene que hacer. Y pues nosotros nos ideamos aquí una propuesta de trabajo que es con la didáctica de las ciencias y la didáctica de las sociales para que realicen un trabajo pues de las dos áreas. Entonces, para la unidad didáctica de octavo semestre se va a trabajar en temas relacionados con sociales que se les van a indicar más adelante y en Sí, séptimo semestre se va a trabajar con temas relacionados con el área de didáctica de las ciencias que también se les van a indicar más adelante. Entonces, estemos sí. pendientes de esto. Bueno, estimados estudiantes, muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues nos envían correos o nos comunicamos por el aula o nos llaman directamente a la universidad. Profesora, muchísimas gracias. A ti, profe Carlitos, a todos ustedes, gracias por la atención. Cualquier cosa estamos en contacto.